¿Exo qué? ¿Eso existe? ¿Y si hay evidencia de vida? Exoplaneta. Sí, existe. En cuanto a si hay vida, vamos por partes. Comencemos con ¿qué es un exoplaneta? Un exoplaneta, también conocido como planeta extrasolar, es un planeta que orbita una estrella diferente al Sol. En otras palabras, es un planeta que se encuentra fuera de nuestro sistema solar. Estos planetas se convirtieron en objeto de investigación científica en el siglo XX. Muchos astrónomos suponían su existencia, pero carecían de medios para identificarlos. La primera detección confirmada de un planeta extrasolar se hizo en 1995. Fue el 51 Pegasi b, que se encuentra a 50 años luz de la Tierra en la constelación de Pegaso. Su descubrimiento marcó el inicio de una nueva era en la búsqueda y el estudio de exoplanetas. Desde entonces, el número de hallazgos ha crecido año tras año. ¿Cuántos exoplanetas se han descubierto? Aunque es imposible saber con exactitud cuántos exoplanetas hay en el universo, hasta la fecha los científicos han descubierto más de 5.000 confirmados. La Vía Láctea tiene al menos 100.000 millones de estrellas y se estima que hay miles de millones de exoplanetas. ¿Cuál es el exoplaneta más cercano a la Tierra? Próxima Centauri b es un exoplaneta que orbita dentro de la zona habitable de la estrella Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Está situado aproximadamente a 4.23 años luz de la Tierra en la constelación de Centaurus. Es el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, así como el exoplaneta potencialmente habitable más cercano que se conoce. El planeta orbita una estrella con la clasificación estelar del tipo M, enana roja, que tiene una edad de 4.860 millones de años. Una estrella enana roja es una estrella con una masa y diámetro menores que el Sol, de temperatura superficial relativamente baja, por eso su color rojizo, y son el tipo de estrella más común en la Vía Láctea, aunque no son fáciles de observar individualmente por su baja luminosidad. En comparación, nuestro Sol es una estrella enana amarilla, una esfera resplandeciente de hidrógeno y helio caliente. Tiene una edad de 4.600 millones de años y está en el centro de nuestro sistema solar. Se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra y es la única estrella de nuestro sistema solar. ¿Cuál es el exoplaneta más parecido a la Tierra? De los descubiertos hasta la fecha, el Kepler 452b es el más parecido a la Tierra y muestra similitudes como, por ejemplo, que tarda 385 días en completar una órbita alrededor de su estrella. Nuestro planeta lo hace en 365 días. También es similar a la Tierra en tamaño y por su ubicación en la zona habitable de su estrella, que significa que podría haber agua líquida en su superficie.
Sin embargo, es muy complicado confirmar que cumple condiciones vitales para albergar vida, ya que está localizado en la constelación Cygnus, a unos 1400 años luz de la Tierra. ¿Es probable viajar a un exoplaneta? No. Viajar a Próxima Centauri b, el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, se hace imposible por la distancia y las limitaciones de la tecnología actual. La distancia es demasiado grande y la velocidad necesaria para llegar en un tiempo razonable superaría la velocidad de la luz, algo que no es posible con la física actual. La velocidad de la luz es el límite de la velocidad que se puede alcanzar en el universo, y la tecnología actual no permite alcanzar ni siquiera una fracción significativa de esta. Las naves espaciales actuales tardarían más de 70.000 años en llegar. Nomenclatura. El sistema utilizado para nombrar a los planetas extrasolares consiste en agregar una letra en minúscula después del nombre de la estrella en la que orbita, comenzando desde la letra B, saltando la letra A para evitar confusiones con la estrella primaria. Desde agosto del 2010, la mayor letra en uso era la H, aplicada al planeta HD 10180H. Hasta el 2020, cuando se descubrió Kepler 90i, haciendo que Kepler 90 sea el sistema con más planetas hasta la fecha, tantos como nuestro sistema solar. Vida extraterrestre. El descubrimiento de estos planetas extrasolares ha intensificado el interés en la posibilidad de vida extraterrestre. Científicos del Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge y la NASA detectaron la evidencia más sólida hasta la fecha de que podría existir vida en un planeta fuera de nuestro sistema solar. Esto incluye moléculas como metano, dióxido de carbono y dimetilsulfuro, que podrían indicar la presencia de vida microbiana. El descubrimiento ocurrió en la atmósfera del K2-18b, un exoplaneta descubierto en el año 2015 mediante la misión Kepler de la NASA. Tiene una masa 8.6 veces mayor y un tamaño 2.5 veces mayor que la Tierra. Se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella enana roja. Está a 124 años luz de distancia en la constelación de Leo. Para el estudio actual, los científicos utilizaron datos del telescopio espacial James Webb, que es una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Esta investigación cuenta con el apoyo de una beca de investigación fronteriza de UK Research and Innovation. Un estudio independiente plantea que los hallazgos fueron exagerados, aunque no descarta de lleno el estudio, pero que es necesario obtener más datos para estar completamente seguros. Ya los astrónomos de Cambridge habían resaltado la importancia de ser escépticos con respecto a los resultados, que si bien son emocionantes, hay que ser cautelosos antes de afirmar que se ha encontrado vida en otro mundo. Quedan muchas preguntas acerca de los exoplanetas, sobre sus propiedades, los detalles de su composición o si podrían albergar vida.
También sobre si estamos solos en el universo. Con el avance de la tecnología se están dando los pasos para tratar de dar respuestas. Si te ha gustado este tema, no olvides dejar tu comentario y apoyar con un like. Y no te pierdas el próximo video con otro tema que te gustará saber.